Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes. Bueno, señora Ministra, no hay nada más delicado que el Ministerio de Educación porque es el futuro. Si educamos bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes tendremos futuro y si los educamos mal, pues no tendremos futuro. Es así de sencillo. Preocupa Tal mucho cual, a señor. cualquier colombiano el tema en el que usted ha insistido tanto, que es en la calidad de la educación. Que tengamos educación universal, maravilloso que todos los niños puedan ir a una escuela, pero ¿qué les enseñan? ¿Con qué calidad? ¿Por qué los colegios públicos quedan siempre en la parte de atrás en las pruebas de saber? En todas las pruebas que se hacen, los colegios públicos tienen la peor parte. ¿Eso no es un lastre inmenso para el futuro de Colombia, ministra? Bueno, yo creo que varios temas ha tocado, doctor Fernando. Primero, la educación es clave, no solo por la formación misma de los jóvenes y los estudiantes, sino porque directamente incide en una generación que toma decisiones de toda índole en el país. Estamos hablando no solamente de emprendimiento, de desarrollo, de cerrar brechas. En ese marco, la educación pública pues ha sido una prioridad del presidente Duque, y usted hace preguntas sobre cómo relacionar avances de cobertura con calidad, y yo creo que es importante precisarle a los oyentes que aún tenemos desafíos en cobertura. Yo creo que a nivel de primera infancia es mucho el esfuerzo que hay que hacer para llegar a todas las zonas del país. Recordemos una meta de plan de desarrollo que trabajamos con el ICBF, con el Departamento de Prosperidad Social y con la Presidencia, y es llegar a 2 millones de niños de 0 a 6 años atendidos. Esto se lo menciono de primero porque va a influir directamente en la calidad de los aprendizajes. Usted sabe que todo el proceso de nutrición y acompañamiento al desarrollo de los niños en este nivel marca sus subsiguientes procesos de aprendizaje. Si usted ya continúa con básica, secundaria, pues emergen variables como la deserción, que hoy es una forma de traducir qué debemos hacer por la calidad, porque debemos lograr que los niños y jóvenes permanezcan en el aula. Allí hay un reto enorme, estamos en una tasa de deserción de 3.08%, la meta es llegar al 2.7%, y con quién lo tenemos que trabajar, y es clave trabajarlo, con los maestros y los directivos. Usted mencionó que los colegios públicos siempre estaban de últimos en los rankings. Yo creo que en esto, digamos, hay que, en honor a la verdad, reconocer un trabajo muy fuerte de muchas entidades territoriales. Aún la brecha entre lo público y lo privado es grande, pero para eso hay que combinar un sinnúmero de acciones que están contempladas en el plan, no solamente de formación de maestros, de contenidos, de tutoría de acompañamiento, del rol de la familia. Este énfasis que el presidente Duque ha querido darle al proceso de avance en jornada única y en una media con doble titulación, y culminar, y con esto perdóneme que me extendí, y terminar esta primera respuesta con un proceso efectivo de acceso a la educación superior, que también ha sido pues un tema muy comentado por estos meses. Señora ministra, estamos en un asunto gravísimo que tiene que ver con lo que fue un lema de campaña de Oscar Iván Zuluaga cuando fue candidato a la presidencia de la República, el de la jornada completa. Un niño que está solo medio tiempo en el aula no puede competir mañana con un niño que está todo el día en las aulas. Es absolutamente imposible. Y un niño que tiene una mala alimentación no puede competir con un niño bien alimentado. Y es que no estamos hablando solo con la competencia con los demás niños de Colombia, es que estamos en una aldea globalizada que es este mundo, y los niños colombianos están compitiendo con los niños alemanes y con los niños japoneses y con los niños de Singapur. Y entonces esos niños, si no tienen jornada única completa y no tienen una educación adecuada, nunca serán parte de un país exitoso y de un país competitivo. ¿O estamos equivocados, ministra? No, está usted en lo cierto. Es por eso que en el plan hay una meta de duplicar el número de estudiantes en este cuatrenio en jornada única, pasando a 1.8 millones de niños con esta jornada que, como usted dice, cobra significancia en lo pedagógico, a nivel también de nutrición, de alimentación. Yo creo que el tránsito que el país tiene que hacer, que es gradual y con responsabilidad, será clave, porque estas horas adicionales no solo son más tiempo en la escuela, sino es hablar de profundizar en competencias básicas como lectura, como matemáticas, pero también
que el arte y el deporte puedan hacer parte de esta apuesta. Si usted mira los contextos además más vulnerables de lo que usted podría denominar escuelas resilientes para lograr ambientes para la vida, ambientes de aprendizaje, pues estas horas adicionales, que puede ser la jornada única a la que nos hemos referido, o jornadas complementarias haciendo énfasis en áreas deportivas y culturales, resulta diferencial a la hora que los niños y jóvenes tengan otras formas de expresar su desazón, sus sueños, sus ideales, de forma pacífica y constructiva. Señora ministra, usted menciona, y con mucha razón, temas como la cultura, como el arte, como el deporte, como elementos básicos en una formación integral. ¿Y quién se ocupa de los principios? Es decir, la formación del niño, la formación de acuerdo a unos valores que están establecidos en el mundo. En el Muy bien. mundo hay un esquema de valores que son predominantes. ¿Cómo Sí, señor. haremos para que en la educación pública se forme en valores cuando estamos viendo espectáculos tan detestables como alumnos de la Universidad Pedagógica despedazando buses? Pues obviamente ellos no pueden ser los profesores en valores de estas criaturas. La diferencia entre el bien y el mal. Lo que nos enseñaban cuando éramos chiquitos, que a una mujer ni con el pétalo de una rosa, y a que le cediéramos el paso, y que la mujer es lo más alto que hay en la naturaleza humana. Los valores que se refieren al respeto por los demás, a saber entender al otro, todos esos valores, cuándo se van a enseñar, cómo se van a enseñar y cuál es la idea que tiene el ministerio sobre ese particular que es dramático. Pues porque una persona que sepa muchas matemáticas, pero que no sepa tratar al vecino, pues es un bárbaro matematizado. Sí, señora, al respecto les cuento lo siguiente. En el plan de desarrollo, y en esto también fue muy reiterativo el presidente Duque, de la importancia de traer a la agenda educativa con fuerza, con rigor, con argumentos, todos los temas alrededor de historia, cívica, valores y ética. Esta apuesta la vamos a hacer además, pues tenemos el buen escenario de la conmemoración del Bicentenario. La vamos a hacer particularmente dentro de un proyecto que se llama Entornos Escolares para la Vida y la Convivencia. Está vigente una ley, la Ley Nacional de Convivencia Educativa, y esta habla del Sistema Nacional de Convivencia. Y menciono todas estas instancias porque ya más allá de que estén circunscritos en la norma, tenemos que tener acuerdos alrededor de convivencia en cada escuela. Estos acuerdos parten de los valores, y sumado a estos manuales de convivencia, la guía y la relación familia-escuela se vuelve un detonante positivo de nuevas formas de conversaciones e interacción con la comunidad. Y al final lo que nos une y nos encuentra alrededor de la escuela son esos valores compartidos. Adicional a lo anterior, no podemos desconocer que en los centros urbanos y en distintos espacios del país, alrededor de la escuela hay fenómenos importantes que no podemos desconocer, como el bullying, el acoso, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, alrededor de este proyecto en torno a cívica, valores, a competencias ciudadanas, también tenemos que lograr desarrollar un sistema de alertas tempranas para ver dónde se están dando estos fenómenos, y más allá de solo las alertas, que preventivamente trabajemos con los jóvenes en torno a estos valores para que estos fenómenos los podamos mitigar. Sabemos que inciden directamente y de forma negativa en el desarrollo de los jóvenes. Y cuando usted habla y da los ejemplos que menciona, definitivamente necesitamos niños y jóvenes que ejerzan bien su ciudadanía, que comprendan que es vivir en democracia, deberes y derechos, y que respeten las distintas instancias de la sociedad, que son claves para, pues, no solamente las siguientes generaciones, sino para construir un mejor futuro. Este capítulo del plan va a ser clave, va a ser diferenciador y se construye con base en ejercicios que ya algunas regiones del país han adelantado por muchos años en torno a ciudadanía, y que tenemos que complementarlas, fortalecerlas y trabajarla de la mano de los maestros y los directivos. Usted mencionó un tema que es apasionante como materia de estudio, pero que es dramático como expresión de una sociedad que no encuentra su rumbo, que es el tema del narcotráfico, el tema del consumo de drogas de parte de los niños. Este es un tema transversal. Desde luego el Ministerio de Educación no es el responsable de semejante enormidad,
pero los niños desde los colegios, desde muy tierna edad, están acosados por los vendedores de estupefacientes, los que los quieren hacer clientes para el resto de la vida, los que los incitan a pertenecer a las bandas criminales o llámelas como quiere, los grupos de muchachos, las pandillas juveniles o como quiera, que infestan el país en el tiempo en que los niños no están en el colegio y en alguna parte tienen que estar. El tema del narcotráfico y el tema de la drogadicción no es un tema de los más urgentes y de los más dramáticos que tiene la nación. Sí, es un tema muy importante, lo estamos trabajando en conjunto, doctor Fernando, con el Ministerio de Salud. Hay un fuerte componente de prevención y otro obviamente de acompañamiento a realidades que, como usted sabe, son muy tristes, impactan en la vida de esos jóvenes y de sus familias. Entender el impacto del consumo de todas estas sustancias, entender que hay otras formas para, como lo dije anteriormente, expresar las ideas, expresar las diferencias va a ser fundamental, requiere mucha información, mucho trabajo con los padres de familia y un trabajo colegiado con las distintas instancias también del Sistema Nacional de Convivencia. Usted tiene allí ICBF, Policía, Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Personerías, que estemos todos realmente articulados, no solamente en el componente de prevención, sino en el componente de acompañamiento de alertas tempranas. En ese tema no venimos progresando. Una colega suya, nada menos que la primera de sus colegas, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene un artículo en el diario El Tiempo que ha conmovido la opinión pública nacional, donde habla del crecimiento espantoso, horroroso, del reclutamiento de niños y de menores de edad en las zonas afectadas por la violencia, que son las zonas del narcotráfico. De manera que ahí estamos creando ya la generación de los guerrilleros o de los bandidos futuros. Este es un tema dramático y esas deserciones escolares en esas zonas son también dramáticos y el reclutamiento de los niños sigue siendo una práctica cada vez más extendida, lo dice su colega. ¿Qué opina usted? Pues como usted lo ha dicho, tenemos que aunar esfuerzos desde todas las instancias para que estas acciones que menciona la ministra Nancy Patricia no se den. Los niños deben estar en la escuela, en el sistema educativo. Debemos encontrar cómo además, cuando le hablo del programa de educación rural que está en el plan de desarrollo, se hacen intervenciones integrales, pensando en la familia como aquella, digamos, unidad de la sociedad clave, donde estamos pensando en emprendimiento, trabajo para los padres, provisión de servicios públicos, obviamente ingreso y permanencia en la educación superior e institucionalidad, que se convierta pues en la vía donde ellos puedan desarrollarse. Así que pues allí hay un trabajo colegiado, es un trabajo que no solamente es de la cartera educativa, como usted lo ha dicho, y se suman, casi que usted pone sobre la misma mesa muchos retos de lo que hemos hablado en esta conversación. No solamente está hablando de cómo generar coberturas en lugares de Colombia donde todavía no hay coberturas totales y se dan estos fenómenos y no podemos dejar que nuestros niños elijan esa vía. Segundo, calidad para que los aprendizajes, como usted dijo, sean significativos, mayor tiempo en la escuela, entender calidad no solamente como proficiencia en las pruebas a ver, que es mejores resultados, sino traducirla con estos entornos escolares para la vida donde hay valores compartidos y donde con principios éticos estamos hablando de desarrollo de ciudadanía. Usted decía al principio de la entrevista pues de lo que implicaba la cartera educativa, yo estoy totalmente de acuerdo, es una cartera neurálgica, por eso la importancia que le ha dado el señor presidente, los recursos con los que ha apoyado estas gestiones y que están propuestos en el plan, y entender que esto no tiene color, sino esto es un tema de todos. Yo creo que si hay un tema que nos tiene que unir es este, y usted ve hay distintos actores, familia, actores comunitarios, obviamente los maestros y los directivos, el trabajo que tenemos que hacer con los secretarios de educación y las distintas autoridades locales si queremos dar pasos adelante en este sinnúmero de fenómenos que usted ha mencionado y que son retos de la cartera. Las palabras textuales de su colega, la ministra del Interior, son estas: hay un escalofriante aumento del horroroso delito de reclutamiento de niños y jóvenes. Ellos no eligen irse para las bandas armadas, ellos no eligen ese camino, los reclutan y esa es una de nuestras grandes tragedias.
Señora ministra, el problema de la educación superior, porque sí, obviamente la base es la educación de los niños y de los jóvenes en condiciones en que puedan acceder a la universidad. Lo importante finalmente es que la universidad produzca los profesionales y en la parte técnica y tecnológica los técnicos y los tecnólogos que puedan transformar el país. Ese es un tema enorme. El año pasado tuvimos unas manifestaciones continuas que no sabíamos si era solo de profesores o solo de estudiantes o de una mezcla de profesores y estudiantes. Se arreglaron las cosas con los profesores de las universidades, los estudiantes siguieron presionando, se les ofrecieron unos recursos que nos parece que es el máximo esfuerzo económico que el país es capaz de hacer en la materia. Pero la pregunta es, ¿ese dinero está bien administrado? ¿Esa es una inversión eficiente? ¿Tenemos las universidades adecuadas para que con los recursos disponibles produzcamos los profesionales que estamos necesitando a gritos para transformar este país? Bueno, primero de información de contexto, son 61 instituciones de educación superior pública entre universidades, instituciones técnicas y tecnológicas. Yo creo que, como usted lo ha dicho, es el esfuerzo más grande de los últimos 20 años por no solamente generar nuevos recursos para el sector de la educación superior, sino atarlos a un proceso de mejoramiento y de calidad. Cuando usted pregunta cómo haremos la rendición de cuentas o cuáles serán los mecanismos, es muy clave. Lo hemos mencionado tanto gobierno como estudiantes y maestros, son recursos públicos que tienen que estar en permanente observación de la ciudadanía. Son recursos que implican o que dan la oportunidad para un mejoramiento en calidad, pero también para que las universidades tengan presencia en otras regiones donde pues aún no hay presencia de educación superior. Hemos estado trabajando también con los señores rectores en los indicadores, en un, digamos, acuerdo por el fortalecimiento de la educación superior pública en cada institución, que nos permitirá pues hacer seguimiento anual y contarle a la ciudadanía cuáles son no solamente los retos, sino ya los avances y realizaciones de la educación superior pública. Ese es pues tal vez el más grande reto luego del esfuerzo y el espaldarazo dado por el señor presidente a la educación superior, y a esto se suma las propuestas que hemos estado trabajando también con las universidades para dar un salto en lo que refiere al modelo mismo de aseguramiento de la calidad, que lleva 14, 15 años de su implementación y que ya requiere no solamente evaluar como unas variables de resultados, sino también evaluar los procesos de cambio al interior de las universidades y obviamente también de las universidades públicas. Señora ministra de Educación María Victoria Angulo, un tema que es vital, el tema de la formación de los maestros. Porque hay que formar a los niños en la primera infancia, hay que formar a los niños, hay que formar a los adolescentes y hay que formar a los profesionales. Pero hay que formar a los profesores de esos niños y de esos jóvenes y de esos futuros profesionales. Las facultades de pedagogía, las pedagógicas, o lo que llamábamos en nuestro tiempo, yo le confieso que no sé si existen las facultades de ciencias de la educación, que era lo que funcionaba en la Javeriana cuando yo era estudiante, hágame el favor, ¿hace cuánto tiempo? ¿Qué calidad tienen? ¿Cómo se está haciendo la formación de esos profesionales? Que a mí no me inquieta que sean contestatarios y que tengan ideas distintas, ideas nuevas, renovadoras. Lo que me inquieta es que quieran imponer esas ideas a punta de garrote y de piedra y de violencia contra los demás. Eso sí me horroriza. La historia de las pedagógicas y de los centros de formación de enseñanza para los maestros del futuro, señora ministra. Bueno, en el tema de maestros y directivos, el presidente desde el año pasado anunciaba cuál va a ser como la línea de trabajo, justamente por procurar acompañarlos, su formación, su dignificación y que esto impacte directamente en calidad de aprendizaje. La propuesta incluye, cuando ustedes han preguntado ahorita que cuáles son las facultades de los ingenieros de formación de los maestros, son dos: las licenciaturas en educación y las escuelas normales. Dentro del plan está contemplado el fortalecimiento de todas las escuelas normales en Colombia. Allí se forma la mayoría de los docentes de la educación primaria, donde necesitamos tantos avances porque es la época bien transformadora en los niños, y hay que acompañarlas en distintas materias, incluyendo la profesionalización de quienes estudian en las normales superiores. Con las licenciaturas hay un reto de la mano de educación superior y de las escuelas para generar que las instituciones educativas sean escenarios
también formativos dentro del proceso articulado con las licenciaturas de educación. Estamos hablando entonces de acompañar lo que hemos denominado los docentes nobles, que son los docentes que inician su ejercicio profesional y que necesitan toda esta mentoría de acompañamiento para identificar estilos de aprendizaje y para poder tener un mejor ejercicio profesional. Sumado a esto están más de 8.000 oportunidades de maestrías, de doctorados, de especializaciones y 126.000 oportunidades de formación continuada. Yo le diría que el más grande reto que tenemos es lograr atar todo el proceso de formación con el proceso de estándares y competencias dentro de la escuela, con el proceso de evaluación y lograr que tengan una sincronía y que generemos así mejoras en los procesos de aprendizaje de los niños. Son muchas otras acciones además las que contempla el señor presidente, atadas al tema del bienestar de los maestros y a honrar varios acuerdos que ha sido el presidente Duque quien les dio cumplimiento en el semestre anterior, atados a distintos temas salariales y de la condición misma laboral de los maestros. Bueno, los maestros y los jueces tienen que ser las personas más consideradas y más respetadas y más reputadas en una sociedad. Una sociedad civilizada se distingue porque los maestros y los jueces son las más altas figuras de la sociedad. Quienes hemos sido maestros, lo fui por tantos años, tenemos como uno de nuestros mayores timbres de orgullo el haberlo sido. Pero teníamos un reconocimiento. Ser maestro, ser profesor era, por lo menos lo era, uno de los mayores logros que podía tener una persona en una sociedad. Ese es un tema fundamental, señora ministra, que los maestros, todos, los de los niños más pequeños, los de los estudiantes de primaria, de bachillerato y desde luego los maestros de las universidades tienen que tener un reconocimiento inmenso en la sociedad porque se lo merezcan. Ese es un problema vital, ¿no lo entiende usted así? Tal cual, sí señor. Por eso le mencionaba no solo escenarios de formación, sino escenarios de dignificación. Usted ha dicho y ha mencionado el papel de los maestros, de los jueces, de volver a recordar lo importante y transformadora que puede ser su accionar en la sociedad, y por eso están combinadas dentro de la propuesta del presidente Duque en el plan de desarrollo no solo escenarios y estrategias de formación, sino también de dignificación y de cómo en muchas de las comunidades, como lo era tiempo atrás, el escenario central de conversación y de construcción se da alrededor de la escuela. Y allí son protagonistas los rectores y los maestros. Recordemos que son más de 22.000 rectores en Colombia y de 326.000 maestros, hablando particularmente de la educación básica y media. Señora ministra, una confidencia con nosotros. ¿Usted quedó satisfecha con el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto dice con la educación? Claro que uno siempre aspira más, pero dentro de lo que se puede, ¿usted quedó satisfecha? Sí, hicimos un ejercicio en primera instancia participativo, que yo creo que eso no lo conocen muchos colombianos. Más de 18 talleres por todo el país, invitando a maestros, directivos, expertos, padres de familia. Teníamos en paralelo talleres de niños y jóvenes, es decir, lo construimos entre todos, primer punto. Segundo, como bien usted dice, si bien pues uno siempre anhela más y siempre seguramente hay muchas ideas con lo que lo podemos seguir nutriendo, yo creo que están consagradas luego de hacer una lectura muy juiciosa del diagnóstico que encontramos, hacia dónde podemos orientar los esfuerzos en estos 4 años. Está ligado a otros temas, a ser parte del Pacto por la Equidad como estrategia clave para cerrar brechas. Y además usted encuentra en el plan algo que también pues nos parece importante y diferenciador, que es el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Lo trabajamos junto con Colciencias, con toda la comunidad científica. Entonces yo creo que usted encuentra en las bases un detalle importante de todas las estrategias que seguramente uno ya puede complementar mucho más los cómo en lo que es el plan sectorial, que usted sabe que lo deben hacer el sector salud y el sector educación, y trabajaremos en ello. Y en el articulado, lo que requería alguna o reforma normativa o una propuesta específica de cumplimiento, como era el caso de los acuerdos. Usted tocó al pasar un tema fundamental para el futuro, la innovación y la tecnología. Estamos en la 5ª revolución industrial. Lo sabemos los colombianos. Estamos preparados para eso. Estamos capacitados para eso. Señora ministra, usted no puede fracasar.
porque el fracaso suyo sería el fracaso de Colombia entera. No nos puede dejar el carro de la historia. Innovación, tecnología, pero con altos valores para un hombre nuevo que sea el mismo hombre viejo que tenía en el alma los valores más altos de la especie. Señora ministra, muchos éxitos, y ese tema de la innovación y tecnología, si nos da un espacio, más adelante volvemos sobre él, ¿le parece? Claro, sí, señor, muy importante. Usted ha dicho algo con lo que pues quiero cerrar esta conversación, y muchas gracias por el espacio, y es que si logramos hacer un buen trabajo en educación, el que gana es el país. Así que la invitación a sumar esfuerzos, poner las distintas posturas al servicio de una mejor educación para los niños y los jóvenes. Señora ministra, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.